Bueno, nuevamente buenos días a todos. Gracias por su participación. Gracias por estar acá este día acompañándonos con Hispanic Workforce. Como hispanos, somos una organización sin fines de lucro que busca ayudar e integrar a la comunidad hispana, integrarle y apoyarnos unos a otros, tanto empresarios como empleados y como personas también, como hispanos, crear esa comunidad donde nos apoyemos, donde busquemos crecer profesionalmente, técnicamente también, porque también apoyamos en materias técnicas, en capacitaciones, en la parte técnica, y también apoyamos en la parte de empresa, de ayudar a negocios y ayudar, darles esas guías, esas pautas a las empresas. Entonces, este día vamos a hablar un tema muy importante y muy necesario, tanto a nivel personal como a nivel de empresas, que es lo que es la ciberseguridad. Estamos viendo que es tan importante que las naciones se están preocupando de eso, de una ciberdefensa. Están hablando todo el mundo. Entonces, y a veces creemos que es solo de las grandes compañías, pero no, nos involucra a todos como pequeños empresarios, como organizaciones sin fines de lucro, como personas, como cualquier persona, tengo que proteger mi información. Hemos entrado en lo que se llama la cuarta revolución industrial. Venimos de una primera revolución industrial que fue la era del vapor, después la segunda cuando vino el motor de combustión y la electricidad, la masificación. Luego viene la tercera revolución industrial cuando viene la digitalización y el internet y toda esta cosa. Y ahora es una inundación de información y masificación de esa información, y en la cuarta revolución industrial, donde esa información está tan disponible y vienen todos los procesos de automatización, de Big Data, de inteligencia artificial y cómo lo manejan, cómo se procesa, y entonces estamos en eso, queremos aprovechar esa tecnología, pero también tenemos que preocuparnos cómo protegernos también y qué amenazas son las que tenemos ahí. Entonces, para eso, como Hispanic Workforce, nos hemos preocupado de traer dos grandes expertos ahí con unas experiencias de más de 15 años de experiencia en la parte de ciberseguridad y de seguridad de la información. Pues le quiero presentar a Andrés Lemos. Andrés Lemos es nuestro líder, también nos apoya ahí como voluntario en Hispanic Workforce para ver lo que es estrategia digital. Tiene muchos estudios, certificaciones de PMP, certificaciones de transformación digital y toda esta cosa. Y por supuesto, en seguridad de la información. Es el Chief Information Officer del Grupo Onyx de Guatemala. Es profesor además, catedrático, conferencista y un líder en innovación tecnológica. Todo esto, como ya dije, enfocado en la transformación digital y basado en la planificación estratégica de las empresas para poder que vayan a la vanguardia, perdón, y en una era moderna e innovadora. Pues también tenemos al otro invitado, Carlos Ailos, desde El Salvador. Acá estamos reunidos en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y no sé, México, no sé quiénes otros de dónde nos visitan. Sé que vienes de Miami, por ahí está Adriana, etcétera, muchas personas de diferentes lados. Carlos del Salvador es subgerente de seguridad de la información y ciberseguridad del Banco Cucatlán. Cuenta con más de 17 años de experiencia en seguridad y control de la información, pues tiene muchas certificaciones internacionales como control de sistemas de información de riesgo, gestión de seguridad de información, seguridad profesional de sistemas de información, etcétera. Hay muchas certificaciones a nivel internacional. Entonces, bienvenido Carlos, bienvenido Andrés. No sé si nos quieren decir algo que se me escapó. Buenos Algo días, ¿no? personal de ustedes. Buenos De mi días. lado, pues muchas gracias aquí por poder compartir esta mañana, mucho gusto, ¿verdad? La verdad que siempre es agradable poder compartir, digamos, lo poco que sabemos de estos temas, ¿verdad? Con toda la gente. Gracias. No, gracias a ti, Carlos. Gracias por aceptar esa invitación.
Y de mi lado, muchas gracias por la invitación también. Será un gusto compartir un poquito de la experiencia que ambos tenemos en la parte de seguridad y espero que por lo menos cada uno de los que estén escuchando este foro se lleven una o dos cosas que puedan aplicar de inmediato en su vida personal o en sus organizaciones en los aspectos de seguridad informática. Buenísimo, gracias Andrés, gracias también por aceptar esa información. Y hemos querido traer esas dos visiones de la empresa, digamos, de la banca y empresas, otra empresa privada, un grupo organizacional muy grande. Entonces, son esas visiones también. Y cuando hablamos de seguridad de la información o ciberseguridad, es un campo muy grande. Y como decía Andrés, a lo mejor no podemos ser ambiciosos y agarrar muchos aspectos, pero sí vamos a tratar de sacar algunas dudas. Vamos a dejar un espacio al final para ir presentando algunas dudas, pero igual en cualquier momento tienen dudas, no tengan ningún problema y nos hacen saber. Pero lo primero es para enmarcarnos en dónde lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer un poquito más en el ámbito empresarial, pequeño, mediana empresa y en el ámbito personal, digamos. Y lo primero de esas cosas, grandes cosas que quisiera que lleváramos, es a veces la concientización de la importancia de cuidar la información, de la importancia de lo que es ciberseguridad. Sí estamos oyendo la importancia muchas veces como una carrera, wow, que es buenísimo y tengo que especializarme en muchas oportunidades, pero ¿por qué la importancia? Yo quisiera, si nos comentas, Andrés, ahí un poquito desde tu perspectiva, ¿cómo le ves eso? ¿Qué le podrías decir? ¿Por qué la importancia de concientizar lo que es la seguridad de la información y qué impacto puede tener el no darles importancia para una empresa, para una persona? Sí, con mucho gusto. Cada día se vuelve más importante y la razón es que cada día somos más digitales. Cada día nuestra información está almacenada en computadoras, almacenadas en nuestro celular, almacenadas en la internet, almacenadas en la nube. Por lo tanto, hay mucha información en la cual alguna de ellas es sensible. Sensible, tal vez poniendo ya, llevándomela a un ejemplo, sensible como la ficha médica. Muy probablemente ustedes pueden saber de que tal vez alguien está enfermo, pero hasta ahí, y realmente hay un expediente detrás que puede ser muy confidencial y si no se protege de una manera adecuada, puede provocar grandes problemas. Si vemos en el sector salud, amarrado al sector salud, por ejemplo, el sector farmacéutico, si mantenemos información de fórmulas para un medicamento en específico, la competencia puede robarnos estas fórmulas y sacar nuestro producto rápido si se llega a robar esa información. Entonces, la importancia cada vez va mejor, pero va mayor. Y esto, ¿cómo lo podemos identificar en nuestra organización? Haciendo un análisis de dependencia tecnológica. Si se sientan con ver todos sus procesos y cuál proceso de los que ustedes hacen en su organización cuenta con información, ahí empezamos a ver la importancia de la dependencia tecnológica y de ahí la importancia de proteger esa información, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Y desde el punto de vista financiero también, que Carlos, ¿qué nos puedes comentar un poco? O desde todo punto de vista también, porque yo sé que tú tienes una visión muy amplia. Sí, gracias. Bueno, el tema realmente de la seguridad de la información se viene hablando desde hace décadas atrás, ¿verdad? Lo que pasa es que, como dice Andrés, pues no estábamos tan interconectados, no estábamos tan digitalizados, pero en la medida que avanzamos hacia esto, toda la información se vuelve una mina de oro, ¿verdad? Cada día todas las organizaciones empiezan a manejar, por ejemplo, bases de datos con información de sus clientes, información de sus transacciones, información de sus proveedores, información de identificación personal para pagos que se han hecho, etcétera. Y todo esto se vuelve una mina de oro para algunos ciberatacantes, ¿verdad? Que andan buscando ver qué brechas encuentran o cómo pueden vender esta información o cómo pueden eh, utilizar esta información en el caso del sector financiero para hacer algún tipo de fraude, ¿verdad? Entonces, en la medida que
que nos estamos interconectando más y se está volviendo todo digital, la cantidad de información se vuelve inmensa y es importante protegerla, ¿verdad? Antes hablábamos más del concepto de seguridad de la información, más en papel, obviamente eso se mantiene, pero cada día más estamos migrando de tener la información en medios escritos y todo se está volviendo digital, todo se está yendo hacia una nube o hacia una red. Entonces, sí se vuelve fundamental, primero que las organizaciones comprendan que es clave proteger la información, no solo por temas regulatorios, en el caso del sector financiero, pues somos un sector Ujú, altamente regulado, ujú. pero también desde la perspectiva de la reputación y de cómo puede perder valor la organización en caso de que no siga estas buenas prácticas, ¿verdad? Y a nivel personal, pues también somos responsables, ¿verdad? Porque por mucho que la organización o nuestro proveedor de servicios financieros nos esté cuidando la información, si nosotros también no estamos claros de cuáles son las nuevas tácticas de ingeniería social para engañarnos y robar nuestra información, podemos nosotros mismos estar revelándola. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Carlos. Me gusta lo que dice, la información es una mina de oro, precisamente porque a veces lo hemos oído a veces que, hey, qué bonita esta aplicación y es gratis y no sé qué, pero lo que está, y hay muchas aplicaciones hoy en día gratis, y donde dice el mismo Facebook y todo, pero donde dice el producto se vuelve uno, está subiendo fotos, está subiendo información, está subiendo dónde estás, dónde consumir, qué colegio vas, etcétera. Y entonces te dan todo eso, entre comillas, gratis, pero porque el producto ya se va volviendo uno, ¿verdad? Esa es esa mina de oro van detrás de esos, toda esa información que hay detrás, ¿sí? Entonces, sí, esa es la importancia y digamos el impacto de lo que puede ser si no cuidamos nosotros y no tenemos debidas o no tomamos las medidas debidas para cuidar esa información. Entonces, yo quisiera un poquito que nos comentara un poquito, Carlos, a ver si nos puedes comentar unas formas, precisamente tú estabas hablando de ingeniería social y todo, ¿qué formas pueden haber donde nos pueden robar esa información, no robar nuestra información o a veces la roban para fines de ellos de uso, a veces simplemente para dañarlas también y ahí es donde vienen algunos conceptos de malware, no sé, tal vez tú nos puedes Sí, aclarar un poquito más. claro. Bueno, miren, el concepto, digamos, que más deberíamos de conocer todos y que se debería de volver algo tan conocido desde mi perspectiva para todas las personas, una palabra que debería ser tan común como decir Internet, debería ser phishing, porque, o sea, ahora el phishing, que viene de un término de inglés que es como pescar, ¿verdad? Pescar víctimas para robarles, para engañarles y robarles información. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues nos envían normalmente correos o nos pueden mandar a través de WhatsApp algún tipo de mensaje haciéndose pasar Ujú, por una organización real o por una entidad conocida, para que nosotros creyendo que estamos en la entidad conocida, accedamos ahí, normalmente a un link que a veces nos sirve para, ya sea para pedirnos un usuario y una contraseña, que nosotros creyendo que estamos en la página correcta, la terminamos colocando, o si no, y también para descargar algún tipo de malware. Y el más peligroso que hoy en día nos está atacando es el ransomware, que también son términos que suenan un poco técnicos, pero que sí deberíamos de estar manejando porque ya se volvió común el tema y es el hecho de que el ransomware lo que hace es que secuestra nuestros datos cifrándolos y pide un rescate por ellos. Es como que si nos quitara el acceso a nuestros propios datos, a nuestros propios servidores y computadoras y pide acceso a ellos. Entonces, pero todo esto está amarrado siempre al concepto principal que dije del phishing, ¿verdad? El phishing no es la única forma de entrada de este tipo de ataque de ransomware, pero sí es quizás la más común y la más fácil, ¿verdad? Entonces, de todo esto del phishing está englobado en un concepto que se llama ingeniería social, que no es más que el arte de engañar a otros para obtener algo, ¿verdad? Normalmente de forma fraudulenta. Entonces puede ser
que tengamos también unos conceptos similares que pueden sonar un poco técnicos, pero es importante que los conozcan. Es el phishing, que viene de voice phishing. Aquí lo que hacen es que nos pueden hacer llamadas haciéndose pasar, ya sea, por ejemplo, queremos vender un producto y se hacen pasar por el vendedor y dicen que supuestamente ya hicieron el pago, pero entonces se termina haciendo una disque llamada tripartita con la entidad financiera y simplemente es otro defraudador, ponen una grabación que suena como la de la entidad financiera conocida y así van engañando a las personas. Entonces, otra forma podría ser el smishing, que viene de SMS phishing. Nos envían un link a través de un mensajito de SMS y nos engañan también. Entonces, sí, están todas estas variantes, digamos, que todas tienen que ver con ingeniería social, pero si se fijan es el concepto más básico y es el de engañar a los demás, ¿verdad? Yo tuve una experiencia donde me robaron el celular mientras viajaba en vehículo y de repente me cayó 2 horas después un correo de phishing donde como el celular estaba bloqueado se hacían pasar por Apple, de Find My Phone, el sitio de iCloud y me enviaban un supuesto link para que yo pudiera ver la posición, geolocalizar mi teléfono móvil robado y realmente era el mismo que me lo había robado el que me lo estaba mandando para que yo le revelara las credenciales. Entonces, básicamente, eso es lo que hoy en día es lo más común y que todos tenemos que conocer para no ser sorprendidos de este tipo de ataques. Mira, y hablas de que te robaron el celular, por ejemplo, entonces ahí a veces errores comunes no es, a veces que no hay protección de los equipos también, o no le ponemos los passwords adecuados Ajá, también. Ese puede ser otro error común también de la por gente, ¿no? supuesto, claro, sí hay que proteger porque ahora, o sea, de verdad a mí yo que trabajo esto, pues me dio una gran paranoia el tema de que me hubieran robado el celular porque me puse a pensar toda la información que manejo en él, ¿verdad? Y si bien lo entregué bloqueado, me daba miedo que de alguna manera lograran romper ese bloqueo. Pero si yo hubiera caído en el mensajito del phishing que me mandaron por correo y hubiera puesto mi usuario y password, inmediatamente ellos lo hubieran desbloqueado, teniendo las credenciales correctas y hubieran podido tener acceso a todo, hasta información de repente que guardamos en Google Maps de cuál es nuestro lugar de nuestra casa, ¿verdad? A veces la Ujú. ocupamos para el tráfico, cuánto tiempo para la casa, toda esa geolocalización y esa información tan grande que todos sabemos que manejamos en los teléfonos móviles es un gran riesgo si los andamos sin desbloqueo. Wow. Ujú. Andrés, ¿qué nos comentas al respecto tú desde el punto de vista de la empresa privada, por ejemplo? A veces podemos crear como director, digamos, en la parte de informática y tener todos los firewalls posibles y todo, pero tal vez los empleados mismos no les hemos dado la debida concientización y pueden meter un virus a una empresa, así o algo así. ¿O ¿Qué errores ves desde esa perspectiva también? ¿O qué otros errores ves tú en una empresa que se pueden dar? Y tal vez si nos comentas ahí un poquito. Sí, claro. Voy a amarrar el tema que estaba exponiendo Carlos con el ejemplo que les puedo poner muy común en las organizaciones es la Ajá, parte de los dispositivos móviles ajá, que nos dan en la organización e inclusive nuestros dispositivos personales. Hay un concepto que se llama BYOD, que es Bring Your Own Device, en ajá. donde en el propio dispositivo móvil personal de uno tiene las cosas de la organización, aplicaciones de la organización, correo de la organización y que sea correcto o no sea correcto, eso va a depender de la organización, la privacidad, etcétera. Ujú, Pero es muy común que tengamos todos en el dispositivo móvil algún tema de la organización. ¿Y qué es lo que sucede? Esos teléfonos personales ahora por la pandemia se vuelven en teléfonos familiares, en donde le presto el teléfono a mi hijo porque tiene que recibir una clase del colegio porque no tengo otro teléfono más para darle a él. O para que se entretenga a mi hijo, yo le dejo el teléfono mientras yo estoy cenando en una reunión con algunos familiares y el niño está viendo caricaturas. Y a veces por curiosidad los niños o inclusive nosotros los adultos empezamos a bajar aplicaciones y aplicaciones que hacen
una u otra cosa. Y Ajá. muchas de las aplicaciones que descargamos son desarrolladas por propias personas que quieren hacer el mal. Basta con querer robar la información. Otros lo que hacen es que lo que le llaman keyloggers, que lo que hacen es de que lo que estoy escribiendo en el teclado de la computadora o del dispositivo móvil sea, sea lo que ellos captan y ya después ellos pueden hacer con ello lo que quieran, ¿verdad? Ujú. Entonces ese es uno de los otros errores que ahora está sucediendo en la parte móvil. eh, eh, es de que estamos bajando aplicaciones y eso nos está poniendo más vulnerables los dispositivos. ¿Quién sabe de que alguno de los que estemos ahorita en esta reunión escuchando, hay alguien más que está escuchando porque bajó una aplicación que está escuchando las llamadas, escuchando las conversaciones, escuchando las reuniones, ¿verdad? Entonces Ajá. ese es otro de los temas más comunes que suceden en la seguridad empresarial, es mezclar las cosas personales personales familiares con las cosas laborales, ¿verdad? Y ahí es donde podemos tener un impacto de fuga de información sensible. Mira, Andrés, y eso que dices de bajar aplicaciones, aplica también para bajar películas, bajar software, bajar toda esa cuestión. Es común, sí, que entre virus por ahí y que entonces esos famosos virus también, esos podríamos clasificarlo como malware o como, o dependiendo, o cómo es eso, perdón. Sí, pongámoslo general como virus, que es el concepto general. Ajá. Ujú. Pero sí, ese punto de bajar información, bajar aplicaciones de lugares que no es seguro, es común que te dé ese problema. ¿Cómo un usuario, digamos, no experto puede asegurarse que en la página web, digamos, que está entrando para bajar esa aplicación, es segura? Basta con que tenga el famoso SSL o híjole, ya se me olvidó cómo se llama. Sí, A ver, ¿me SSL, puede- del HTTPS. SSL, correcto. ¿Mm? ¿Basta con eso? ¿O es más importante? ¿Tenemos algún otro consejo que darles ahí? Sí, mira, para todos nosotros, empezando a hablar un poco de qué consejos les podríamos dar a las personas que nos están escuchando, es importante educarnos, educar desde el niño hasta el adulto y con diferentes enfoques dependiendo qué es lo que usamos en la red. En el caso, por ejemplo, de personas que trabajan en banca, perdón, que trabajan con bancos, que consultan cuentas bancarias, que hacen pagos dentro de bancos, que estudiar cosas que tengan relación a ello. Hay otro con temas de aplicaciones, etcétera. Eso es de manera general uno de los consejos principales que damos en la parte de seguridad y que trabajamos constantemente en las organizaciones, es en la concientización y ahora se está escuchando. Ya llevo 2 años trabajando ya no solo en concientización, sino que en educación. No solo es hacer charlas, foros, sino que también hacer como cursos o programas de capacitación para las personas. Entonces, el primer consejo es capacitarse, aprender. Ahora con los aspectos de seguridad, pues cualquiera puede comprar ahora un HTTPS, es la parte de seguridad. Es por Ujú. eso de que los bancos ya meten lo que le llamamos nosotros doble factor de autenticación, inclusive no solo para el tema de transacciones bancarias, sino que para muchas páginas que ya lo disponen, es el doble factor de autenticación. En inglés le llamamos multifactor authentication, ¿verdad? Ajá. En donde, por poner un ejemplo, en mis bancos, adicional a mi usuario y mi contraseña, cuando ya voy a hacer una transacción eh, monetaria de una cuenta a otra, me mandan un mensajito de texto o en la aplicación del banco me aparece un código que yo tengo que ingresar. Entonces, ese sería otro de los consejos, que no es suficiente con un HTTPS que estemos seguros, sino también el tema de si estas páginas en donde nos logueamos, como los bancos, tienen esas opciones de doble factor de autenticación, activarlos para saber que no solo tenemos usuario y contraseña, sino que también tenemos otro factor para comprobar que somos nosotros.
Buenísimo, buenísimo. Gracias, Andrés. Sí, tal vez agregando sobre esa consulta, Enrique, fíjate que es una muy buena pregunta porque en realidad ese candadito lo único que te está asegurando es la comunicación que no sea interceptada en tránsito. Es decir, Ah, no puede haber un hacker que ataque el canal de comunicación, pero no, en ningún momento, bueno, y te está diciendo de que el que está del otro lado es quien dice ser. Pero claro. si el que está del otro lado es quien dice ser, pero está suplantando, por ejemplo, una dirección en Internet que se parece a la del real, igual va a tener un certificado que dice que es, por ejemplo, que le agregó una S o una Y, que cambió algún carácter, puede que la URL se parezca, y ahí es donde entra el concepto que estábamos hablando antes del phishing, ¿verdad? Que sí puede tener el candadito, sí puede tener un nombre parecido, puede ser, por ejemplo, banco.xyz.com, ¿verdad? En realidad el dominio es XYZ y el que tiene el certificado es XYZ. ¿Verdad? Entonces, sí es bien importante comprender de que ese candadito no va a estar ahí. Súper, súper valioso el aporte, Carlos. Sí, porque a veces lo que entiendo yo cuando te dan el phishing, te mandan un enlace y ese enlace cuando lo abres se ve muy, muy similar a la página y todo. Y como dices, un carácter tal vez tiene diferente en el URL y todo suena muy similar y entonces hasta puede ser con SSL y no es seguro todavía, ¿sí? Entonces de ahí tal Sí, vez como decía Andrés, la importancia del multifactor authentication. No sé, también creo que nos puedes hablar de lo que son los tokens famosos o hay otros niveles de protección como biométricos también, o no sé también qué otros sistemas de protección sí. pueden. Cuando se habla de multifactor authentication, realmente hay una gran cantidad de opciones, ¿verdad? Sin embargo, ha venido evolucionando. Por ejemplo, había bancos que usaban unas tarjetitas que eran como físicas, Ujú. eh, pero venían los cibercriminales y les tomaban fotos a veces, si tenían acceso a esta, ¿verdad? Eh, Ahora hablamos mucho del push token, es decir, salta en la aplicación de la banca en línea, de repente en el teléfono móvil, sin necesidad de ir por un canal que es de repente menos seguro, como puede ser el correo, pues porque todavía se logran a veces enviar segundos factores de autenticación por diferentes canales como el correo, pero si ya está comprometido el teléfono móvil y ya está comprometido el correo y llega por ese medio, pues obviamente el fraude se puede dar, ¿verdad? Entonces, sí ha ido evolucionando y de hecho ahora las instituciones pueden optar por tecnologías todavía más sofisticadas. Por ejemplo, hay otra que lo que hace es que se llama autenticación basada en riesgo y básicamente lo que hace es analizar al usuario si se está conectando desde el dispositivo que normalmente se conecta, si se está conectando desde el país que normalmente se conecta, si la velocidad con la que teclea la Wow. contraseña es la que normalmente es decir, para poder identificar que no sea un robot, y así sucesivamente hay una serie de inteligencia artificial detrás de lo que están haciendo los usuarios que se conectan a las bancas en línea para poder determinar si esa autenticación tiene riesgo o no. Si la Wow. autenticación sale que tiene un riesgo, entonces le piden más factores de autenticación, que puede ser biométrico, puede ser un push token o otro tipo de dispositivo que sirva para identificar que realmente es la persona. Ah, sí, porque ese punto que comentas es súper importante, porque a veces, de hecho, cuando uno se conecta, por decirte en un Starbucks, Ujú. te conectas y te dice, ¿es un sitio seguro o no es seguro, o es público, etcétera? Porque entiendo que ahí hay otro riesgo enorme también donde pueden entrar cuando tú te estás conectando a través de una red internet que te dan gratis también, entre comillas, y es una red pública, ¿sí? Sí, ¿Cómo es que no, entran ahí un hacker? en realidad lo que pasa es que es bien sencillo. Yo puedo, por ejemplo, estar en el aeropuerto X Ujú. y poner compartir, digamos, un internet público que se llame igual. Y realmente lo único que estoy haciendo es poniendo una opción para que la gente se conecte a internet, pero todo el tráfico que está pasando a través de esa red, yo estoy tratando de Wow. quebrar la seguridad si estuviese, interceptarlo
y poder obtener cualquier información de la gente que se está conectando. Entonces, realmente el problema del Internet público es que no sabes de quién es realmente el que te está proveyendo ese Internet, ¿verdad? Puede ser la computadora de alguien que está a 3 metros y que realmente lo único que está haciendo es capturando todo el tráfico que está pasando a través de ahí. Es como un ataque de el hombre en el medio, por decirlo así. Ah, perfecto, perfecto. Te pones como para controlar el tráfico y ahí puedes trabajar de acuerdo. Y Andrés, ¿tú qué nos puedes comentar un poco de qué consejos le podemos dar a la gente para protegerse, a los empresarios, pequeños, grandes empresarios? Basta, por ejemplo, cuando me conecto en un lugar público a hacer una VPN, ahí ya estoy seguro, no quedo seguro cómo estamos ahí o qué, y también qué otros mecanismos en general. Yo puse ese por un ejemplo extra, pero son varios consejos que podemos dar en ese aspecto, tal vez. Sí, parte de la concientización que se le da a colaboradores es tratar lo más posible de evitar conectarse en redes públicas, como lo mencionó Carlos. Eh, Incentivar a las personas que usen su propio dispositivo móvil para compartir internet y desde ahí poder hacer las transacciones, ¿verdad? Ujú. Si en caso no se pudiera conectar con el dispositivo móvil, ya nos vamos al dispositivo como una laptop. Algunos controles que podríamos poner es el tema de un antivirus robusto en la cual pueda ayudarnos también a detectar páginas que sí son eh, algo extrañas. El tema de la VPN. VPN significa Virtual Private Network, que lo que crea ya es una comunicación cifrada desde, desde nuestra computadora hacia un sitio remoto y pues es una navegación mucho más segura, ¿verdad? Que va a ser más difícil que alguien, como mencionaba Carlos, en medio lo logre detectar. Esas son los consejos que se me vienen. Tratar de no usar para hacer transacciones bancarias o cosas así las redes públicas y utilizar el dispositivo móvil. Ok, ok. Y concientizar, me gusta la palabra concientizar, ¿verdad? Y concientizar va muy de la mano, creo yo, con educar a los empleados y educar a toda de la importancia y de los riesgos que está vulnerable ahí, ¿verdad? Creo que Sí, falta mucho de eso. sí, y regularmente como se mide, ya en experiencia, como se mide realmente si está dando resultados esas concientizaciones, es ya que se hacen pruebas de ingeniería social, pero ya pruebas controladas, en el sentido de que, por ejemplo, tengo 5,000 empleados, yo hago una prueba de ingeniería social al 20% de la organización. Por ponerles un ejemplo, mandarles un correo electrónico con su plantación de identidad diciendo de que soy de Uber y les mando el correo a cada uno diciéndoles de que mire su chofer se quejó de usted porque usted ensució el X o Y cosa. Por favor, Ujú. comuníquese con nosotros y reporte, se ponga su usuario, su contraseña y cuanta data más. Entonces, dependiendo de la cantidad de personas dentro de la organización, que a pesar de que hay concientización, hay algunos que caen todavía, que llegan a darle clic a esos links, otros que no solo le dan clic a los links, sino que primero abren el correo, otros le dan clic al link y otros revelan sus contraseñas con tal de sorprenderse, porque muy probablemente si tuvieron algún incidente con Uber, son temas muy comunes que nos pueden suceder. Tuvo un incidente con Uber, sí soy yo, y ya revelan su información y caen. Entonces, la forma de, del control es la parte de concientización y la forma de medirlo es haciendo esas pruebas a un porcentaje considerable de personas y en base a eso ver cuántas personas llegan a caer y ahí pues hacer los ajustes necesarios para el próximo ciclo de concientización, hacer mejoras o enfocarse en esos colaboradores que siguen cayendo a pesar de ello, ¿verdad? Ujú, ujú. Gracias, Andrés, gracias.
Carlos, ¿qué nos puedes comentar también? ¿Qué consejos les puedes dar? Sobre todo también me gustaría, si podemos hablarles a aquellos pequeños empresarios que pues tal vez no llegan a ese nivel de 5,000 empleados que nos decía Andrés, tienen 2, 3, 4 empleados y dice, ah, no importa si no tengo más nada que perder, no hay mucho acá. eh, y creo que sí vale la pena hablar y dar un poquito de consejos también a los pequeños y medianos empresarios o a los micro también, micro, pequeños y Sí, medianos empresarios. no, la verdad que todos estos temas nos aplican a todos, ¿verdad? Creo que la información de cada uno de nosotros es valiosa, ¿verdad? Independientemente del tamaño. Y ya no se diga si es una empresa. Entonces, por muy pequeña que sea o mediana, sí creo que vale la pena invertir en algunas tecnologías que ya tienen años de estar, pero que han venido evolucionando también para contrarrestar de una mejor manera este tipo de ataques, como son los antivirus de última generación, ¿verdad? Sí vale la pena invertir en eso, sí vale la pena totalmente que no se nos olvide de no usar software que sea, eh, digamos, no licenciado, ¿verdad? Porque Ujú. realmente Es un, eso es un un gran punto de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces sí y tenemos de que volador tener de- claro que tenemos que tener. Pero es que está bien que Perdón, Carlos, te puse mute queriendo poner mute ahí. Si puedes quitar mute. Sí, perdón. Sí, lo que les decía era que la importancia de tener el software licenciado es poderlo actualizar. Fíjense que creo que fue en el 2017, si no me falla la memoria, uno de los ciberataques más grandes a escala mundial nunca antes vista se llamó WannaCry. Era siempre un tipo de ransomware que infectó, creo que empezó en Reino Unido, infectando un hospital, se propagó rápidamente y la solución de esto era tan simple como haber tenido instalado todos los parches de mi sistema operativo. El fabricante del sistema operativo había liberado el parche hacía meses atrás. Sin embargo, increíble, pero muchas organizaciones no tienen esta cultura de actualizar, de las actualizaciones de seguridad. Y bueno, de hecho, yo lo he comprobado a nivel personal. A veces le pregunto a miembros de mi familia, ¿ya actualizaste la última, qué sé yo, el iPhone, lo que sea? Y no, tengo 5 años de no actualizarlo. No le he habilitado esa opción. Entonces, eso no hay conciencia, lo que hablamos de concientización. Ujú. Recordemos que el software no es perfecto, entonces siempre el fabricante está creando, por eso se llama parche, porque tiene pequeños hoyitos que se van detectando y ellos mismos nos están dando las soluciones para taparlos, pero si nosotros los vamos dejando descubiertos, esto se vuelve un riesgo para nosotros. Entonces, las pequeñas organizaciones también tienen que, desde que empiezan, porque creo que todos empezamos en una organización con el fin de crecer, ¿verdad? Ujú. Entonces, ir creando estas culturas de conciencia sobre el tema de instalar el software de seguridad básico al menos, de tener un firewall básico al menos, dependiendo del tamaño. Obviamente, si la organización es más grande, pues podemos hablar de muchas más inversiones que pueden ser hasta millonarias en temas de ciberseguridad, pero lógicamente el control siempre es costo-beneficio, ¿verdad? No voy a poner un control que sea más costoso del activo que quiero proteger, ¿verdad? De Pero, acuerdo. pero básicamente ir teniendo ese equilibrio y digamos, lo más primordial es que la junta directiva, es que los accionistas, es que la alta gerencia esté comprometida con este tema, porque realmente va a crecer más eh, en el futuro, pues el nivel de ciberataques eh, ha estado creciendo exponencialmente en la medida que nos estamos digitalizando. Entonces, creo que ninguna empresa, independientemente de su tamaño, independientemente de su sector, debería de tener claro que la reputación y los datos de sus clientes y los datos de sus activos de información tienen que cuidarlos adecuadamente a Bu- través de esto, ¿verdad? Buenísimo, Carlos. Y ahora que hablabas de los parches y las actualizaciones, quiero comentar algo y tal vez lo profundizas. Mucha gente a veces, o empresarios pequeños también, y empresas ya medianas o grandes, creen que cuando pasan sus servidores a la nube, su información a la nube, ya como les hacen las actualizaciones automáticas y un montón de cosas, ya están seguros.
y creo que todavía ahí hay una puerta y claro, cuando tú estudias un poquito de cloud computing, te das cuenta que es una seguridad compartida, ¿sí? Y entonces que hasta dónde llega la responsabilidad de uno y otro. Entonces, a veces puede ser un error grande. No sé si nos quisieras comentar ahí al respecto. Sí, no, totalmente. Eso es un error grandísimo. Primero, entender el tema de la responsabilidad compartida, y eso aplica en todo, o sea, aplica desde el cloud computing o mi relación con un tercero, ¿verdad? O con un proveedor de servicios financieros. Eh, ¿Qué significa la responsabilidad compartida? Bueno, que Amazon, por ejemplo, en este caso, por poner un ejemplo de una nube, solo se va a hacer cargo de la parte que les compete a ellos, que es asegurar su infraestructura de data center, asegurar que llegue la electricidad, asegurar todo lo que les compete a ellos. Pero si me venden infraestructura como servicio, significa que me dan las llaves es como que me alquilaran una casa, me dan las llaves para que yo eh, la administre, pero si yo la dejo sin llave, Ujú. y si yo dejo las ventanas abiertas durante la noche, también es mi responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente el concepto, que yo también tengo que tomar acciones que aseguren la nube. Y eso incluye también temas como, en la medida de lo posible, segregación de funciones, ¿verdad? Dentro del personal que administra la nube, que de repente no ocupen las cuentas genéricas. Una de las peores prácticas que tienen las organizaciones cuando son muy pequeñas es que usan sus credenciales de administrador que no están asociadas a nadie y se las comparten entre los administradores, por ejemplo, de los servidores en la nube. Entonces, eso lógicamente crea un riesgo. Si alguien comete un error, imaginémonos que no es algo malicioso, no vamos a poder saber quién fue, porque si más de una persona lo está ocupando, ¿cuál de todos habrá sido? Entonces, hay digamos, varios conceptos de seguridad de la información que mi recomendación es que también se apliquen, ¿verdad? Desde que empieza a crecer la empresa, ¿verdad? Y que vayamos a la nube no significa que no los podamos aplicar, ¿verdad? Realmente el proveedor de nube no se va a encargar de proteger mi información. Somos nosotros los que tenemos que cifrarla, los que tenemos que ponerle contraseñas fuertes, los que tenemos que hacer uso de estas buenas prácticas para que se pueda proteger también en la nube. Y la responsabilidad compartida también se aplica a nosotros como clientes, por ejemplo, de los bancos, por ejemplo. Si el banco me está cuidando bien la información, tiene las altas medidas de seguridad, me está dando token y todo, pero yo he visto casos donde los clientes, a través de siempre, y no es que quiera hablar solo de eso, pero de verdad es tan común, a través de phishing le sacan el usuario, la contraseña, el token, o sea, todo, y los empiezan a revelar. Y en mi cabeza es cómo es posible que no se hayan dado cuenta de que los bancos jamás vamos a pedirles ni usuarios ni tokens de un canal como por ejemplo telefónico o a través de un chat, ¿verdad? No se han dado cuenta que no hacemos eso. Entonces, realmente sí hay mucho que hacer en la conciencia para evitar de que comprendamos de que la ciberseguridad no es una persona, no es un gerente dentro de un área, no es algo que solo lo deban manejar un grupo de expertos. La ciberseguridad realmente somos todos, y ahí es donde entra la responsabilidad compartida. Buenísimo, buenísimo. Me encanta, Carlos, porque es un poco lo que es la seguridad compartida. Prácticamente lo que estamos haciendo acá es eso, compartir esta información con la demás gente, concientizando a la gente, dando a conocer, porque a veces creemos que eso ya no, ya nadie cae, sigue cayendo y sigue siendo tal vez de la forma más, donde más fácil cae y entonces, eh, híjole, creo que hay mucho que educar, que hay mucho que concientizar y bueno, para eso estamos acá también como Hispanic Workforce, llevando esta información, trayendo gente como ustedes, trayendo expertos y trayendo esa buena voluntad de querer compartir sin ganar, sin fines de lucros y gracias de verdad por el apoyo. Y quisiera abrir a preguntas ahorita también. Si alguien tiene alguna pregunta, dudas, es el momento de aprovechar también. Ahí veo yo que Mauricio
ha puesto algo, pero dice, quiero ver desde el punto de vista legal, ¿qué defiende al usuario de que... Ah, bueno, ahí está Mauricio. A ver Sí, si me buenos días. explica mejor. Buenos días, Mauricio. Sí, yo, de verdad, excelente la ponencia. Yo aquí saqué llevo 7 consejos, los llevo apuntados, al menos los que van para mí. Algunos que quizás cuando repita voy a repetir esta presentación, pero me queda todavía una duda. Esto es cuando yo pongo en riesgo, digamos, mi seguridad, pero ¿qué pasa cuando yo comparto información sin que yo pueda tener otra opción? Como cuando yo voy a una farmacia que me da el médico mi receta y en la farmacia le sacan copia a mi receta. Y yo eso de verdad lo he visto como un error y yo me peleaba en la farmacia. Le digo, usted no tiene por qué sacarle copia a mi receta si es información personal. Entonces pareciera de que no hemos entendido qué es lo que se puede compartir y qué es lo que no se puede compartir. Si un banco a mí me pregunta cómo se llama mi mamá, mi papá, me pregunta cómo se llaman mis hijos, mis hermanos, de verdad no le veo sentido. Uno debería estar, pues claro, qué es lo mínimo que uno puede compartir y a quién y qué espera que ellos hagan con mi información, como los médicos, las farmacias y los médicos, que es la pregunta que yo hacía. No sé qué comentario podrían darme sobre eso. Claro, yo tal vez le quisiera comentar de que sí, definitivamente pueden haber empresas que abusan de la información que se puede pedir y de repente con otros propósitos comerciales, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que cambié mi contrato con una telefónica y de repente me iban a hacer firmar algo que les permitía compartir una gran cantidad de información de mi lado. Entonces yo les cuestioné que por qué y que si eso era legal que me lo pidieran y a lo cual me respondieron que era opcional. Sin embargo, si yo no hubiera preguntado, ellos no me hubieran dicho que era opcional y yo lo hubiera terminado firmando y a través de esa firma yo los estaba legalmente autorizando a usar mis datos. Entonces, hay sectores que no son tan regulados y hay otros que sí son muy regulados. Eso dependerá de cada país. Para hacerles un ejemplo, en mi país, El Salvador, la regulación de seguridad de la información del sector financiero salió en el año 2020. Y hay una regulación sobre la seguridad en los canales digitales que salió en su versión final en el 2022. Entonces, en la medida que van saliendo estas regulaciones, obviamente estos sectores por normativa se vuelven obligados a cuidar la información. Ya no es un tema de una buena práctica que queda a discreción de la empresa, sino que es una obligatoriedad por ley, ¿verdad? Entonces, eso ayuda. Pero, ¿qué regulaciones tendrán las farmacias al respecto? ¿Qué regulaciones tendremos a nivel de país sobre datos de salud, como el ejemplo que usted ponía? De repente hay camino que avanzar, ¿verdad? Entonces, lo único que podemos hacer, mi recomendación es cuestionar, ¿verdad? Cuestionar, como usted bien lo hizo, por qué una empresa que no necesita cierta información nos puede estar pidiendo. Usted puso un excelente ejemplo. Siempre que yo voy a comprar a cierta farmacia, me piden mi número de DUI. Yo les pregunto, ¿y por qué necesita mi número de DUI? Me responden, para aplicarle un descuento. O sea, realmente a mí me queda claro que no es para aplicarme nada más el descuento. Me queda claro que me están pidiendo mi número de identificación personal para crear una base de datos de los productos que yo estoy comprando y con eso hacer algún tipo de mercadeo, etcétera, ¿verdad? Entonces, no deberían hacerlo, pero muchas veces hay abusos debido a falta de regulaciones, ¿verdad? Entonces, si digamos, yo no estoy firmando algo que por ley tenga que firmar, realmente no debería de compartirlo. Y les puedo poner otro ejemplo. Ustedes se han fijado las rifas que hay a veces en ciertos establecimientos donde ustedes llenan un cupón. ¿Y qué es lo que pide el cupón? Pide que ponga su nombre, su correo, su número de identificación personal, su teléfono, todo. Esas rifas normalmente lo que andan buscando a veces no solo es promover la venta del producto de la empresa que está haciendo la rifa, sino que también llevan un doble sentido y es capturar una base de datos de posibles clientes para venderle, ¿verdad? Lo cual en algún sentido puede ser algo válido, pero también pudiera ser un abuso dependiendo del uso que se tenga, ¿verdad? Entonces, legalmente lo que nos protege es lo que, en el caso del sector financiero, pues lo que firmamos y lo que el sector financiero por ley está comprometido a cuidar.
si el sector financiero falla en eso, debería responder devolviendo el dinero de un fraude, etcétera, ¿verdad? Y eso está establecido en las normas, al menos de mi país. Sin embargo, ¿qué pasará en otros países? Realmente, ¿qué pasará en toda Latinoamérica? ¿Qué países están más avanzados y menos avanzados en estas normas? ¿Qué sectores están más avanzados en estas normativas? Muchas veces las empresas empiezan a actuar hasta que les ponen las normas, ¿verdad? Lamentablemente. No es que lleven las buenas prácticas porque sí. Entonces, sí tenemos esa desventaja como usuarios y debemos estar muy atentos a eso. Buenísimo. No sé si Gracias, Carlos. respondí su pregunta. Mauricio, ¿estamos? Sí, muchas gracias. De verdad que quería tocar el tema y pues es conciencia y francamente al menos no quedarse callado y quizás con el tiempo tendremos alguna normativa que ya nos permite estar más seguros. Y gracias. Sí, Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo José. El español mío no es tan bueno, pero más o menos si me entiende. Yo trabajo por una compañía que se llama On Backup y me gustó mucho de lo que mencionaron, especialmente con el modelo de responsabilidad, que eso es algo muy grande que mucha gente no se reconoce, que ellos tienen parte de la responsabilidad de sus datos y metadatos, especialmente en Salesforce, Dynamics y ServiceNow. Lo que yo quería aprender a más que estaban haciendo en Latinoamérica para eso, porque yo no he visto tanto como webinars como esto explicando de los datos. And I was wanted to know if qué están haciendo para el metadata. No sé si se dice eso bien en español, no sé cómo. Ajá. Sí, sí. ¿Qué se está haciendo para el metadata? Yeah. Sí, sí. De acuerdo. Andrés, no sé si tú quieres profundizar, tú que manejas también bastante esa parte de dinámica y todo. Sí, gracias. Saludos a José. Le debo una llamada a José. Gracias por estar en Sí, la sí. conversación. Tal vez el concepto que estamos discutiendo ahorita en español se le llama tratamiento de datos por cuenta de tercero. Entonces, ese es el concepto para profundizar, puede ser en otra conferencia, profundizar a mayor escala. Y pues en Latinoamérica sí tenemos mucha deficiencia en esa parte. Hay algunos esfuerzos de algunos países. Hay unos países como México que ya están mucho más avanzados y otros que los propios gobiernos las han detenido, ¿verdad? Por X o Y razón. Sobre la metadata sí no tengo mucho dominio del tema, no puedo contestar esa pregunta. Ah, ok. Carlos, también, si tú tienes un poco más de eso, pero sinceramente no domino el tema de la metadata. Sí, y gracias por responder, porque en mi research yo he visto que no hay muchas conversaciones de eso y quería entender por qué quizá no es algo que ya están ahí en su timeline, pero muchas gracias. fíjate que en términos de la seguridad de la información y la ciberseguridad con datos, aplica el concepto de clasificación de la información, ¿verdad? Entonces, siempre en un modelo de clasificación de la información, que puede ser, por ejemplo, confidencial, restringida, interna y pública, dependiendo de eso se aplican medidas de seguridad. Entiendo que la metadata debería ser data confidencial y por lo tanto deberían aplicarle los mismos controles de seguridad de la información que se le aplica a todos los datos confidenciales, como los de autenticación o los de identificación personal. Entonces, en realidad, cuando hablamos siempre en todas las capacitaciones de ciberseguridad o de seguridad de la información, estamos hablando de la protección de la información sensible. ¿Y cuál es la sensible? Bueno, pues la confidencial o la restringida, dependiendo de cómo le llama la organización o cómo le llama el gobierno. Por ejemplo, en el caso del gobierno de los Estados Unidos, he visto que manejan un concepto que se llama top secret, ¿verdad? Y eso tiene una alta sensibilidad. Entonces, al final, estos conceptos son transversales a la información en general. Es decir, no es que solo sea aplicable a metadata o aplicable más bien es aplicable a todo el bloque que se llama confidencial, a todo el bloque que se llama información restringida, a todo el bloque que se llama información de autenticación. Y sobre esa base se aplican las medidas que corresponden. Sí.
Y también hablamos mucho de proteger el dato, pero yo no vi mucho que mencionaron de recuperar esa información. Por ejemplo, si se pierde o como tú dices, hay un disruption or some sort of overlay in the data. ¿Qué son los, cómo se dicen, los pasos que tienen adentro para eso? Porque yo sé como que nosotros hacemos eso, pero yo no sé cuál es tan así, cuál es el pensamiento atrás de eso en Latin America. Realmente, Deja, adelante, no, adelante. ok, gracias. Tal vez, tal vez ahí te puedo contar un poco mi experiencia o debería ser la experiencia en general. Sí. Y la pregunta te la voy a ampliar más a decir cómo empiezo un proyecto de seguridad en mi organización, dependiendo sea pequeño o grande. El primer punto que debemos identificar es nuestros activos o nuestros assets en inglés. Nuestros activos de información, en dónde está nuestra información, y en base a todos los activos que tengamos, servidores, computadoras, personas, base de datos, etcétera, tenemos que identificar qué riesgos tenemos en cada uno de ellos. Riesgos de que nos ataquen, que se nos borre la información, la parte de availability, que es la parte de disponibilidad de la información, quiénes tienen acceso y qué riesgos pueden haber. Asociado a los riesgos, ya podemos identificar también amenazas y la probabilidad de que me pueda suceder cada una de esas situaciones en la organización. Entonces, llevando este ciclo de primero identificar nuestros activos, identificar nuestros riesgos y amenazas, después la probabilidad que nos pase, nos vamos a la parte de impacto. El impacto es si me atacan esta operación, cuánto dejo de percibir en ventas o cuánto dinero tengo ahí que me puede afectar, etcétera. Entonces ya llevamos a un nivel de costos. Y aquí voy a regresar un poco al inicio de la conferencia cuando habló Carlos, el tema de los costos. Si son costos muy considerables en los cuales sí necesitamos tomar una acción, ya viene qué vamos a hacer con todo esto, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar, el tratamiento de estos riesgos. ¿Los aceptamos? ¿Los delegamos? ¿O los mitigamos? ¿O los eliminamos? ¿Verdad? Que es más o menos lo que se le puede hacer al riesgo. Y ahí es en el tema de aceptarlos, es de que, ok, no es un costo considerable, si me atacan y lo hacen, pues vuelvo a recuperarme de X o Y manera o no me impacta. Pero cómo mitigarlos es también tener el pensamiento que no discutimos mucho en esta reunión, es la plan de continuidad de negocio. En la parte de continuidad de negocio, lo que se pretende o lo que se busca en ese momento es cómo recuperarme y en qué tiempo me voy a recuperar y cuánto en esa recuperación, ese tiempo muerto, cuánto voy a perder, y dependiendo cuánto lo que quiero pero no quiero perder, va a ser nuestro esfuerzo del plan de contingencia. Y ahí viene todos los esquemas de tener un backup y un backup disponible para levantarlo lo más rápido posible. Muy probablemente a lo mejor tener lo que llamamos nosotros réplicas, si tenemos el servidor de información, tener uno similar en otro lado. En el tema de seguridad de redes, como mencionaba Carlos, firewalls, etcétera, tener 2 firewalls y nos podemos ir, pero todo va a depender de primero evaluar nuestros activos, nuestros riesgos, nuestras amenazas, nuestros impactos. Ya nos vamos al tema de la continuidad del negocio. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí hay que tener un enfoque en los siguientes pasos, es de que a pesar de que nos protejamos, a pesar de lo que estemos conversando en este momento, tarde o temprano nos pueden atacar. Entonces tenemos que pensar en esa continuidad del negocio. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Solo quería comentar un poquito con base a lo que Mauricio también comentaba antes. Se me vino a la mente una noticia que leí hace no mucho acá en Estados Unidos de un papá, cómo ocupan la información en marketing. Me llamó la atención de un papá que se enteró que su hija estaba embarazada por un promocional que le llegó a su casa.
porque la hija comenzó a ver y a explorar, creo que era en Target, en un supermercado de los Target, comenzó a explorar y ver productos para embarazo y no sé qué, y entonces llegaron y le mandaron promocionar para su hijo, y entonces se queda como, y dirigido para la hija. Entonces, es de esas noticias que impacta a veces cómo tanta información que estamos dando, como decía Carlos, con un DUI sabe qué medicinas estamos comprando, qué productos, qué enfermedades adolecemos, tal vez no son nuestros médicos, pero a veces saben tanto o más que quizás que los médicos por toda esa información que procesan y que procesan ya con inteligencia artificial y va dirigido ahí la publicidad. Entonces, ese es el mundo que vivimos hoy en día y por eso la importancia de cuidar toda esa información. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. Fíjate, no sé si puedo, la última pregunta, Sí, Mauricio, Enrique. claro que sí. No hablamos de algo que me imagino ha de ser más frecuente en otros países, no en Latinoamérica, pero toda esa información que nos guardan las telefónicas. Estaba leyendo que en Europa, por ley, deben de mantenerla al menos por 6 meses y máximo 2 años. Esa información en el pasado, pues, aunque es legal, pero no se podía procesar. Con el aparecimiento ahora de la Big Data, de hay expertos que le pueden poner toda esa información en una página, se han dado cuenta, al menos un caso que yo leí por cuestiones de trabajo que pasó en Alemania, donde le analizan toda esa información a una persona y en verdad le conocen día a día dónde estuvieron ubicados. La parte telefónica quizás sea un punto aparte, quizás en otra llamada, pero nosotros no estamos conscientes de que estamos dejando rastro por donde nos movemos y yo tengo una convicción de que hay que portarse bien por conveniencia, porque dentro de poco no se va a poder portar mal, porque hay tanta forma de controlarnos y hay tanta forma y que nosotros no colaboramos también porque hacemos las cosas eh, mal. Termino diciendo de que no sé si habrán leyes en Latinoamérica que obliguen a esas compañías a guardar la información, y digo guardar porque también en manos de desconocidos sería otro riesgo para todos los que tenemos un teléfono. Sí, fíjese que eso nos lleva nuevamente al tema de las regulaciones. O sea, realmente sí las compañías están siendo reactivas, me parece, al tema de cuidar la información, mucho por las regulaciones. En Europa creo que es el lugar del mundo donde se encuentra un poco más avanzada la regulación. Salió una que se llama GDPR, que es una política enfocada en la privacidad de los datos de las personas y que le pone una serie de requisitos bien altos a las compañías que están haciendo este uso de la Big Data y de toda esta información. Y, y ahí es donde usted puede pedirles que le den por ley un registro de cuál es toda la información que ellos contienen, ¿verdad? Entonces, en la medida que van avanzando estas regulaciones en pro de la protección de la información personal, creo que vamos a ir estando mejor protegidos sobre este tema para que el uso que se haga de esta información sea lo más legal posible, ¿verdad? Porque en algunos casos sí ayuda esta información. Hemos visto en mi país muchos casos donde dieron con asesinatos o con alguien que había hecho algo malo gracias al rastro que va dejando por las torres de telefonía móvil, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si esa información es usada en contra de las personas, ¿verdad? Sí creo que hay mucho que se puede avanzar en las regulaciones, pero lógicamente ahí depende nuevamente de cada país. Gracias, Carlos. Y solo para ahondar un poquito, realmente yo creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad donde la tecnología avanza a pasos tan agigantados que las regulaciones y toda la cultura no alcanza ese ritmo y va detrás y va cayendo ahí un poquito
y esa es la idea de este programa, de traer esa conciencia más a la gente, a los usuarios, a las empresas y a los países también, que hay mucho trabajo que ir haciendo. Hay que ir detrás con todo ese proceso, ¿sí? José, ¿tenías otra pregunta? ¿Comentario? Sí, tenía uno, pero no está bien. Era del GDPR compliance, pero ya yo me lo respondí yo mismo. No se preocupe. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, me gustaría también unas últimas palabras para cerrar de Andrés y luego de Carlos. Ok, me llevo algunas conclusiones de la conversación de hoy, como para remarcar. La primera, la concientización a los colaboradores, en la familia y a los propios dueños de las organizaciones. Me llevo también de que hablamos de varios temas, pero uno de los puntos principales que debemos tener en nuestros dispositivos, tanto móviles como las computadoras, es un antivirus, un buen antivirus. Lo correcto es, como dijo Carlos, un antivirus de última generación, que es una de las protecciones mínimas que deberíamos de tener. Y la tercera es tener en la punta de la lengua, como le decimos nosotros, el concepto de phishing y saber de que todos estamos expuestos al phishing y trabajando con mucho esfuerzo de alguna persona mala, hasta la persona que más conozca de tecnología puede caer, ¿verdad? Entonces, esos 3 puntos me llevo yo como repaso y como aprendizaje y para motivarlos a que sigan aprendiendo. Gracias, Andrés, gracias. Carlos. Sí, bueno, yo creo que importante tener en mente lo que acaba, esas excelentes conclusiones que dijo Andrés, ¿verdad? Pero quiero agregar un componente más que a veces se nos va de las manos, y es que yo he visto casos donde la gente tiene el conocimiento de todos estos temas, pero le gana la curiosidad. La curiosidad nos juega en contra. O sea, llega un link, pero queremos ver qué es lo que hace. Queremos ver si ese Uber que claramente yo no he pedido, pero posiblemente veamos qué sucede. Entonces, en esa curiosidad en la que empezamos a caer, que es como una falta de control, que ya teniendo el conocimiento, teniendo la claridad de que esto puede ser algo malo, y aún así queremos ir a ver qué es, yo le llamo la curiosidad, ¿verdad? No sé si esa sea la mejor forma de definirlo, ¿verdad? Pero tengamos mucho cuidado con eso, o sea, no nos arriesguemos. Recordemos que al final de nada nos sirve el conocimiento si no lo aplicamos, ¿verdad? Entonces, si tengamos claro nuestro rol en el tema de la ciberseguridad, que es estar atentos, estar lamentablemente ya no vivimos en un mundo donde podemos confiar ciegamente en todo lo que vemos. Entonces, sí, vivamos atentos de todo lo que nos llega. Usemos este sexto sentido para tratar de determinar cuando algo es sospechoso, pero principalmente si vemos que hay una posibilidad de peligro, mejor alejémonos, pero no estemos dando clic. Parece que tenemos un problemita con el dedito, ¿verdad? Para dar clic a todo y para estar tocando todo ahí en la pantalla. Sí. Entonces, eso tal vez quisiera tal vez agregar, ¿verdad? Que lo tomemos en cuenta. Buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias, Carlos, gracias, Andrés, y gracias a todos por la participación. Definitivamente, en eso último que acaba de decir también Carlos, a veces nos llegan muchos correos, muchos mensajes donde ganó este hotel, ganó esta cuestión, y a veces uy, sospechamos que esto, pero quiero ver si es cierto que me lo gané, quiero ver si es cierto, y ahí caemos. Entonces, no caigamos en ingenuidades, pequemos de desconfiados y protejamos nuestra información y concienticémonos, como bien decía Andrés, que todas las cuestiones que decimos gratis, en realidad estamos dando nuestra información a cambio de algo. Y esa Sí. información la ocupan de diferentes formas. Entonces, en la medida estemos conscientes de todo eso, creo que vamos a estar mejor, vamos a ser mejores
personas, mejores ciudadanos, mejores empresarios. Y bueno, es que muchas gracias a todos. Sí, una cosa antes que se vayan, yo pienso que esto es muy importante también a educar la población, especialmente los latinos, porque yo pienso que la tecnología es un ching más nuevo para nosotros, especialmente con WhatsApp y toda la gente con iPhones ahora y todo esto. Y yo soy una generación más joven, pero por ejemplo, los padres míos que son nuevos con esto, de una vez le dan un clic a algo o alguien le manda una cosa por WhatsApp o como tú dices, Instagram. So, yo pienso que es muy importante para educar a la población y yo pienso que lo que ustedes están haciendo es un trabajo muy bueno. Muchas gracias por Bueno, tener. qué bueno, gracias José, porque de eso queremos hacer un poco en Hispanic Workforce, traer esa, digamos, esa información, ese conocimiento a la población hispana. Creo que se difunde bastante en inglés y toda esta cosa, en español falta más hacerlo y, Sí. y difundirlo enormemente. Hay mucho que hacer y en toda la tecnología. Por ahí vamos a estar trayendo próximamente también unos cursos de Power BI para desarrollarnos, para entrar en esta cuarta revolución industrial con todo como hispano. Es que le echamos mucha ganas a los hispanos, hay que echarle mucha cabeza también y seguirnos preparando. Sí, Gracias señor. y buen día. Tengan buen día. Bye, cuídese. Gracias. Gracias, buen día, muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias, buen día. Gracias, buen día. Chao, bye.